Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en nuestro estudio de Josué, que si bien es un estudio que nos estamos apoyando en el libro que Dios me permitió escribir y va enfocado a líderes, también lo podemos adaptar a nuestras necesidades como mamás o como líderes en cualquier ámbito, no solo en la iglesia, sino también en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que tú estés liderando de alguna manera. Y bueno, hoy nos toca dar el tema de saber delegar. Y antes de empezar, ¿qué les parece si oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos das chance de estudiar tu palabra, aunque sea por este medio. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, nos cuidas, nos guardas y sobre todo yo te ruego en este tiempo que esta palabra caiga en tierra fértil, que dé fruto al 100 por 1 y Señor ayúdame a exponer este tema tan importante para todos nosotros. Gracias, ponemos este tiempo en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta lección, este tema de saber delegar, nos estamos apoyando en el versículo que aparece en Josué 1, versos 10 y 11. Y vamos a leerlo. Dice lo siguiente, Josué 1, versos 10 al 11. Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Aquí estamos viendo cómo Josué se estaba apoyando en esos oficiales del pueblo, en esos líderes que ya estaban ahí preparados para esos líderes a su vez ayudar y enseñar y ayudarles a pasar por en medio de ese río Jordán que tenían que pasar, pero antes tenían que estar listos, tenían que estar preparados para ello. Y Josué solo no podía hacer todo. Entonces vemos que él manda a estos oficiales del pueblo para que ellos a su vez fueran con el pueblo y les dijeran que se prepararan porque en 3 días iban a pasar el río Jordán. Entonces vemos que de aquí nos agarramos este tema tan importante que es saber delegar. Tristemente, a veces pensamos que todo lo podemos hacer nosotros solos o a veces somos tan exigentes que pensamos que otras personas no lo pueden llevar a cabo como nosotros lo haríamos. Y hoy vamos a ver por qué es importante delegar y por qué es importante también entender que si no lo hacemos podemos caer en varias cosas tremendas que vamos a estar analizando el día de hoy. Primero que nada vamos a analizar qué es la palabra delegar. En este pasaje que estamos estudiando dice, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, esa palabra mandó proviene del hebreo tzavá, que significa constituir, establecer, elegir, equipar, pedir, encomendar, encargar, comisionar. Y la palabra en sí, delegar, según el diccionario de la lengua española, significa en primera instancia encomendar, confiar una persona a otra las facultades o jurisdicción que tiene, facultar a una persona para que represente a otra o a una entidad. En pocas palabras, estas dos definiciones que acabamos de ver tienen una palabra en común que es encomendar. Podemos decir entonces que delegar es lo mismo que encomendar y es lo mismo también que encargar. Y bueno, esto es importante entenderlo porque si no lo hacemos,
podemos caer en las siguientes 3 cosas que vamos a analizar. En primera instancia, vemos que Moisés se encontraba junto con el pueblo en el desierto y habían salido de Egipto, y Moisés se la pasaba todo el día dando consejerías a todo un pueblo. Llega Jetro, su suegro, para llevarle a su esposa y a sus hijos, y vemos que Jetro, al ver todo ese trabajo tan tremendo que estaba haciendo Moisés, le aconseja lo siguiente. Vayan por favor a Éxodo capítulo 18 y vamos solo a leer los versos 17 y 18. Y dice lo siguiente. Esto es lo que Jetro le dice a Moisés. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo, y vean lo que dice, es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y versículos más adelante, los versos 21 al 23, le da el consejo y le dice cómo escoger a estas personas. Dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Vemos entonces que lo primordial para poder delegar es que aligeres la carga que tú estás teniendo. Yo sé que este estudio es para mujeres, y a ustedes como mamás yo les recomiendo que aprendan a delegar funciones dentro de la casa a sus hijos. ¿Por qué? Porque si tú haces todo tú sola, si tú lavas, si tú planchas, si tú cocinas, si tú haces todo el quehacer de tu casa, tú vas a acabar muy cansada y no vas a querer estar o darte tiempo con tus hijos para escucharlos. Y hoy en día estamos viendo la tremenda necesidad que hay de que nuestros hijos sean escuchados. Entonces, tenemos que enseñarles como mamás a delegar cosas a nuestros hijos, para que también ellos entiendan que son parte de ese hogar. No te corresponde a ti hacer todo por ser la mamá, sino que es parte de la enseñanza, pasarles la batuta en algunas cosas, hacerlos responsables, por ejemplo, de que arreglen su cuarto, tal vez a cierta edad de que se hagan cargo de su ropa. ¿Por qué no a prepararse comida cuando tú no estés, a ayudarte a sacar la basura, a de repente lavar los trastes o funciones que dentro del hogar tenemos que aprender a delegar también como mamás, porque en ese momento somos ese liderazgo sobre la vida de nuestros hijos. Un error tremendo que cometemos, y yo lo cometí muchísimo, es decir, bueno, los quiero tanto que yo voy a hacer todo por ellos, pero ¿sabes qué? Ahí los estás haciendo de alguna manera holgazanes, y no aprenden a ser ordenados tal vez en las cosas que ellos tienen que aprender a ser ordenados. Pero también vemos aquí que es para aligerar tu carga. Moisés llevaba todo el peso sobre sí porque llevaba todas las consejerías de todo el pueblo. Y vemos que esto es importante entenderlo. Un pastor no puede cargar con las consejerías
de toda la iglesia. De ahí la importancia de que aprenda a delegar, a responsabilizar a otras personas para que le ayuden a dar consejerías. Y esto nomás por hablar de consejerías, pero hay tantas cosas que necesitamos entender que debemos de delegar porque somos un cuerpo. Tú solo no puedes hacer todo. En tu trabajo tú tienes que aprender como jefe de trabajo o simplemente en lo que a ti te toca hacer. Hay cosas que tal vez no puedas hacer todo tú solo y tienes que aprender a delegar. Yo diría que delegar es aprender también a trabajar en equipo. Y bueno, acordémonos que somos un cuerpo dentro de la iglesia en donde todos nos necesitamos unos a otros, cada quien tiene diferente función, pero juntos haremos grandes cosas. Otra cosa importante que tenemos que darnos cuenta, por lo cual es importante delegar, es que si tú no aprendes a delegar, tú vas a estar haciendo cosas que tal vez no te competen a ti y estás dejando de hacer cosas importantes que sí tienes que hacer. Ejemplo de esto lo podemos ver en Hechos y quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias a Hechos capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y esto dice el Hechos 6, verso 1 en adelante, dice lo siguiente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y vean lo que dice el verso 2. Entonces los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, había problemas porque obvio la iglesia iba creciendo y empezó a haber problemas que no podían estar revisando a cada rato los apóstoles. Ellos eran los encargados de dar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios. Y entonces se dieron cuenta que necesitaban a escoger a siete varones, 7 diáconos, fueron los primeros diáconos en la iglesia. Y vean lo que dice el verso 3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y aquí da las cualidades o las características más bien que debían de tener estos 7 diáconos que querían poner al frente de esta situación que estaban enfrentando. Dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo he visto, por ejemplo, a muchos pastores de otras iglesias en donde ellos hacen todo. Y no han aprendido a delegar, tal vez no encuentran a personas idóneas para ello, pero muchos, y lo vamos a ver más adelante, tienen miedo de delegar porque piensan que entonces, o tienen miedo de hacerlo, porque creen que entonces las ovejas van a seguir a esas personas a las cuales delegaron. Y es algo que tenemos que enseñar, que no todo lo puede hacer el pastor está encargado de la oración y de la palabra, pero hay otras cosas que otras personas pueden hacer en lugar del pastor para que el pastor no se desgaste. Y vean lo que dice el verso 7, o sea, se ve que ya escogieron a esos 7 en el versículo 5, escogieron a esos 7 diáconos y vean lo que dice el versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sabes por qué tal vez no está creciendo tu iglesia?
porque tú como pastor no estás enseñando o no estás aprendiendo a delegar responsabilidades. Tú ocúpate en enseñar la palabra de Dios y la oración y deja que otras personas hagan esta función que desempeñaron los diáconos. Tú no puedes hacer todo. ¿Quieres que tu iglesia crezca? Aprende a delegar responsabilidades. Entonces vemos que este punto también es muy importante para que podamos delegar. En tercer lugar, si tú no aprendes a delegar, puedes caer en el orgullo creyendo que solo tú puedes hacer todo. Pero también vamos a analizar que puedes caer si delegas demasiado en tener celos amargos. Esto fue lo que le pasó a Saúl. Si se acuerdan, Saúl estaba enchamucado y pidió a alguien que trajera a alguien que le tocara el arpa para apaciguar sus chamucos. Y fue así como sus sirvientes le hablaron de David y David llegó al palacio con Saúl en primera instancia como tañedor, como tocando el arpa para apaciguar los demonios de Saúl. Sin embargo, vemos que después lo llama como su paje de armas. Un paje de armas es un muchacho que le cargaba las armas a la persona e iba a donde iba este guerrero y le cargaba las armas. Entonces David no solo le tocaba el arpa, sino llegó a ser el paje de armas de Saúl. Más adelante vemos que le pide permiso David para luchar en contra de Goliat. Y Saúl le quiere poner su armadura, él se la prueba pero no pudo con ella, la desecha y dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy acostumbrado a esto y mejor con mi onda, pues ahí fue y mató a Goliat. Pero vean lo que dice después en 1 Samuel capítulo 18, versículo 5. Aquí vamos a ver que después de que mató a Goliat, Saúl lo puso al frente del ejército, vamos a decirlo así, y lo enviaba a pelear las batallas que él debía pelear. Entonces aquí vemos que Saúl delegó una responsabilidad a David que no le correspondía a David en ese tiempo, le correspondía a él. Y vean lo que pasó, 1 Samuel 18:5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. A veces caemos en el lado opuesto. Hay personas que no saben delegar, que no quieren delegar, que tienen miedo de delegar, y hay otras que delegan demasiado y no hacen lo que ellos tienen que hacer. Y el resultado de esto fue que David empezó a ganar el favor del pueblo y no fue en vano, por eso que las mujeres empezaron a cantar, Saúl iría a sus miles y David a sus 10,000. Ahí fue cuando Saúl se enchamucó más, tuvo celos amargos en contra de David y a partir de ahí lo fue persiguiendo. ¿Cuál fue realmente el problema? Ya estaba enchamucado de por sí, pero había orgullo en su corazón. ¿Por qué? Porque él quería que esa gloria que le estaban dando a David se la dieran a él. Pero él había descuidado lo que tenía que hacer y le delegó cosas a David que no le correspondían a David en ese tiempo, le correspondían al rey Saúl. Entonces, por eso vemos lo importante que es delegar
o delegar lo que tienes que delegar y no lo que tú quieras delegar, porque a veces por miedo a enfrentar las cosas, por miedo a hacer ciertas cosas, mandas a otro cuando que el que tiene que ir eres tú. En Romanos 12, del 3 al 5, dice lo siguiente: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos nos necesitamos mutuamente. Y quiero aprovechar para mencionar también, yo les decía que como mamás tenemos que enseñarles a nuestros hijos a delegar y hay que delegarles responsabilidades dentro del quehacer, dentro de la casa. Sin embargo, hay mamás que se sobrepasan, que creen que es la responsabilidad del hijo o de la hija mayor cuidar a sus hermanos y les ponen cargas tan pesadas que hacen sentir que la hermana mayor o el hermano mayor es el papá o es la mamá y son los responsables de educar a sus hermanos. Cuidado. Esa es una responsabilidad que te compete a ti como mujer y a tu esposo. Entonces, no pongamos tampoco cargas demasiado pesadas o deleguemos cosas que nos corresponden a nosotros como padres. Y bueno, entendemos entonces que todo líder tiene que estar ahí para impulsar, para animar, para ayudar y todo, pero hay cosas que sí tenemos que enseñar a delegar para que no sea una carga demasiado pesada para nosotros. Amén. Vamos a ver ahora ejemplos de características que pedían para cierto tipo de personas. Por ejemplo, lo primero que Dios a nosotros nos va a demandar, la principal característica que Dios quiere ver en nosotros para podernos mandar a hacer tal o cual cosa, no son los dones, talentos o habilidades que tengas. Dios no se va a fijar tanto en eso. Lo que más se va a fijar Dios es en nuestra fidelidad. Y fidelidad, cuando hablo de fidelidad, es estar en las buenas y en las malas. Cuando tú quieras delegar algo, lo primero que tienes que ver es la fidelidad de esa persona. Vean lo que dice Lucas capítulo 16, versos 10 al 12. Porque aquí vemos que Jesús nos enseña algo muy importante. Lucas 16, verso 10 al 12, dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y vemos también en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, que esta misma fidelidad le pedía Pablo a Timoteo que buscara a personas con esta característica. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar
también a otros. La fidelidad es la que Dios nos va a pedir a nosotros en primera instancia y es la que también tenemos que buscar en esas personas a las cuales les vamos a delegar algo. ¿Por qué? Porque una persona fiel es una persona que va a estar contigo en las buenas y en las malas. A veces nos fijamos más en sus habilidades, en los dones, en los talentos que tienen, que en su fidelidad. Y esto está mal, porque la fidelidad es parte del carácter. Los dones y talentos y todo eso se puede enseñar, pero el carácter ese es el que se demuestra en las buenas y en las malas. Y la fidelidad es algo que tenemos que mostrar nosotros primero para con Dios y es el primer requisito que debemos de buscar en los demás. Sin embargo, también es importante que veamos que la Biblia a veces traduce la palabra fiel como verdadero. Por ejemplo, en Proverbios 26 dice lo siguiente. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y esta palabra verdad viene del hebreo emun, que significa fiel, verdad, verdadero. En Proverbios 28:20 dice también lo siguiente. El hombre de verdad, o sea, el hombre fiel, tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Entonces, una persona fiel es una persona de verdad. Es una persona que realmente tiene en primer lugar a Dios, porque ahí va a estar en las buenas y en las malas, hablando dentro de la iglesia. Vemos también que otra característica de suma importancia que debía tener el segundo rey que Dios iba a poner, acuérdense que el primer monarca de Israel fue Saúl, pero el pueblo le había pedido a Samuel que le pusiera un rey conforme a las naciones. Y es por eso que Dios escogió a Saúl, porque tenía un corazón conforme al corazón que tenían los demás reyes en las otras naciones. Por eso fue un rey chafa, el primer monarca que tuvo Israel. Pero vemos que después Dios manda a Samuel a la casa de Isaí y que ahí él le iba a decir quién iba a ser el próximo rey. Isaí, el padre de David, le manda a desfilar a todos sus hijos y cuando el profeta Samuel ve a Eliab, el primogénito, el mayor, y ve su estatura y lo ponchado que estaba y todo, dijo, seguramente este es el próximo rey. Sin embargo, ¿qué le dice Dios al profeta Samuel? Vayan a Primera de Samuel, capítulo 16, versos del 6 al 7, y dice lo siguiente. Esto fue lo que Dios le dijo. Bueno, dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando tú vayas a delegarle algo a alguien, antes de todo, yo creo que este debería de ser el primer punto, la primer característica, es ponte a orar para que Dios te revele el corazón de esa persona. Porque muchas veces nos podemos ir con la finta,
podemos fijarnos o guiarnos por sus apariencias. Hasta el profeta Samuel fue engañado. Entonces es bien importante orar primero para que Dios nos muestre a qué persona quiere Él que escojamos para que haga tal o cual cosa. Y obviamente después, como les decía, su fidelidad. Vemos también en Éxodo 18, 21, las características que tenían que tener las personas que Moisés debía escoger para delegarles esa parte de las consejerías que él estaba dando durante todo el día. Dice Éxodo 18, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Qué características pedían? En primer lugar, varones de virtud. Esto significa, la palabra virtud significa soldado activo del ejército. Digno, capaz, virtuoso, con valor, vigoroso, entrenado. O sea, personas que pudieran hacer guerra, en este caso guerra espiritual. Tenemos que buscar personas dentro de la iglesia que nos ayuden a hacer guerra espiritual. Vemos también que otra característica era que fueran temerosos de Dios. La Biblia en Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Una persona que aborrece lo malo es una persona que conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo te maneja, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces, para tú saber realmente qué es bueno y qué es malo delante de los ojos de Dios, necesitas conocer la palabra, necesitas conocer a Dios. Y por eso es importante escoger a personas que tengan temor de Dios, que sepan qué le agrada a Dios y qué no le agradan, y que busquen esa reverenciar siempre a Dios, que tengan miedo de fallarle a Dios y que quieran realmente agradarle a Él. Dice también varones de verdad. Ya vimos que la palabra verdad significa, entre otras cosas, una persona fiel, una persona estable, segura, en la que tú puedas confiar. Y otra característica era que aborrecieran la avaricia, que aborrezca la avaricia. Y esto significa odiar o ser enemigo de toda ganancia deshonesta, de lucrar, de sacar beneficio, de aprovecharse. Qué importante es esta característica en estas personas que necesitamos delegar responsabilidades dentro de la iglesia, pero también dentro de nuestro hogar. Si tú, por ejemplo, como mujer, buscas a una persona que te ayude en la casa, este es un requisito importante, que sea honesta, que no te robe las cosas, ¿no? Y bueno, estas son las 4 características que pedía o que sugería el suegro de Moisés a Moisés, que tuvieran esas personas a quienes él pudiera delegar las cosas ligeras, los consejos fáciles, y ya las situaciones difíciles, entonces se las mandaran a Moisés, y esto para que no se desgastara. Vemos también las características que pidieron para esos 7 diáconos en el inicio de la iglesia. Dice Hechos 6:3, vamos a volver a leerlo. Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y vamos a analizar
estas características. Lo primero era que tenían que ser personas de buen testimonio. Esto significa que tenían que ser personas honestas, virtuosas, buenas, alguien que pone por obra la palabra de Dios. De nada sirve una persona que se sepa la Biblia al derecho y al revés. Una persona que da buen testimonio es la que es hacedora de la palabra. No solo tiene el conocimiento de la palabra, sino que sabe aplicar ese conocimiento a su vida. Es hacedor de la palabra. La segunda característica era que fueran llenos del Espíritu Santo. Aquí, cuando dice llenos del Espíritu Santo, no solo se refiere a que tuvieran la llenura del Espíritu Santo, más bien se refiere a que fueran completos. Esto es, completos en el Espíritu Santo. Y esto implica que Dios poseyera su mente, su espíritu y su cuerpo. Son personas que dependen enteramente del Señor, que han aprendido a morir a su yo, han aprendido a morir a su carne y buscan realmente exaltar a Dios y hacer su voluntad. Vemos que otra característica era que tenían que ser llenos de sabiduría. Obviamente, cuando hablamos de sabiduría de lo alto. Y la sabiduría que viene de Dios es cuando realmente tu vida diaria la caminas tomado de la mano del Señor. Es cuando sabes aplicar la palabra en tu andar diario. Es cuando también eres prudente y por medio de esta sabiduría tú entiendes también la voluntad de Dios. Es una persona que ha alcanzado madurez, es una persona que tiene dirección práctica, o sea, que sabe, como les decía, aplicar la palabra en su andar diario. Esa es una persona sabia. Hay personas que son muy inteligentes, hay personas que tal vez conozcan mucho de la palabra, sin embargo, tener inteligencia es solo tener el conocimiento o mucho conocimiento, puede ser terrenal o puede ser conocimiento de la palabra, y eso se enfoca a ser inteligentes, pero sabiduría es aplicar ese conocimiento, esa inteligencia, vamos a decirlo así, en tu vida diaria. De nada te sirve ser muy inteligente si en tus acciones no lo demuestras. ¿De qué te sirve, como les decía, tener el conocimiento de la palabra? ¿Tú crees que Satanás conoce la Biblia? Se la sabe mejor que tú y yo, al derecho y al revés. ¿Pero la pone por obra? Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que puede tener mucha inteligencia, mucho conocimiento, pero no sabe aplicar esa inteligencia o ese conocimiento en su vida diaria. Eso es ser llenos de sabiduría. Y vemos también otra característica, nos vamos a saltar algunos puntos para poder terminar toda esta lección, pero vamos a ver cómo el rey Nabucodonosor, si están siguiendo el libro en la página 176, en Daniel 1 del 3 al 4, el rey Nabucodonosor pidió que buscaran jóvenes del pueblo de Israel para que los pudieran poner al frente en su palacio. Y vean las características que buscaban. Daniel 1 del 3 al 4 dice: y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. A mí me impacta cómo
reyes, en este caso este rey Nabucodonosor, que había conquistado tremendamente grandes territorios, quería muchachos que tuvieran estas características que ahorita vamos a analizar para que fueran idóneos en el palacio. A estos él los iba a poner más adelante como gobernadores o como sátrapas. Pero me impacta cómo el mundo anda en busca de personas que tengan ciertas características, talentos para exprimirlos y sacarles lo bueno que tienen. Pero aquí estaban buscando muchachos del pueblo, en este caso de judíos, para que ellos pudieran estar en el palacio del rey. Y vean lo primero que dice, del linaje real de los príncipes. Tenían que ser muchachos jóvenes que tuvieran cierta jerarquía, vamos a decirlo así. Y luego dice que no hubiese tacha alguna. Aquí se refiere a que no tuvieran ningún defecto o lesión física o ninguna falta moral. O sea, querían jóvenes casi que perfectos, ¿no? Y luego dice, de buen parecer. Es impresionante cómo el mundo se fija en la apariencia. ¿Qué busca Dios más que la apariencia? Nuestro corazón. Sin embargo, la primer impresión cuenta muchísimo. De ahí, Dios se fija más en el corazón, pero también es importante que nos arreglemos, que no lleguemos todos fachosos a pedir un trabajo o a solicitar un trabajo, porque la primera impresión sí cuenta y tristemente, pues así es el ser humano, que se fija más en el estuche que en lo que hay adentro. Sabemos que Dios ve el corazón, pero también es importante cuidar nuestra apariencia. Yo me pregunto, ¿por qué los sumos sacerdotes y los sacerdotes tenían que vestir de lino fino, tenían que vestir de una manera esplendorosa? Porque estaban representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo, como hijos de Dios, estamos representando también a nuestro Rey. Y de ahí la importancia, no que pongamos nuestro corazón en la apariencia, no que caigamos en la vanidad, pero sí es importante que nos arreglemos, sí es importante que cuidemos el templo del Espíritu Santo, que cuidemos nuestra alimentación, que hagamos ejercicio y que nos arreglemos. Eso sí es importante. Y es una característica que, bueno, el mundo en general busca más y le pone más énfasis que en lo demás. Vemos que también tenían que estar enseñados en toda sabiduría. Aquí obviamente no se refiere a sabiduría de lo alto, sino a tener inteligencia, que su IQ estuviera por arriba de la normal, digámoslo así, ¿no? Sabios en ciencia, o sea, que tuvieran mucho conocimiento, de buen entendimiento, que supieran distinguir mentalmente. Dice, esta palabra entendimiento significa separar mentalmente, distinguir, yo supongo, entre lo que convenía y lo que no convenía, lo que al rey le agradaba, lo que no le agradaba. Y por último, idóneos para estar en el palacio. Y aquí se refiere a que tuvieran la capacidad y la fuerza de producir algo positivo, en este caso para el reino. Tenían que ser jóvenes que pudieran explotar, exprimir para el bien del reino. Les digo algo, la fuerza de toda iglesia son los jóvenes. De ahí que Satanás tiene mucho cuidado
de rodear a los jóvenes. Acuérdense que el león anda como león, el ladrón anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás sabe, incluso antes de que nazcas, el potencial que Dios te ha dado. Y a muchos, y yo soy testigo de ello porque mis 2 hijos, que Dios los está usando grandemente, Satanás, yo estoy segura que sabía que le iban a servir a Dios. Y desde que nacieron los quería matar. Vemos a Moisés, el potencial tan tremendo que tenía, y desde chiquito lo quería matar. Entonces tú examina a los grandes hombres de Dios, de cómo en una etapa de sus vidas los querían matar. ¿Por qué Saúl persiguió a muerte a David? ¿Quién realmente estaba detrás de todo eso? Estaba Satanás, que no quería que David llegara a ser rey porque ha sido el mejor rey que Israel ha tenido, un rey conforme a su corazón. Entonces, el enemigo es muy astuto y se va a infiltrar en la iglesia porque quiere robarle a la iglesia esa fuerza que tienen los jóvenes. De ahí la importancia de que nosotros aprendamos a buscar a esos jóvenes y los preparemos. Pero, ¿cuál es la primer característica que deben de tener esos jóvenes? Que sean fieles, que su corazón realmente esté entregado a Dios. Porque esos jóvenes, si tú los preparas desde chiquito, van a ser grandes en el reino de los cielos y te van a ser de grande bendición en tu iglesia. Lo mismo pasa en tu casa. Si tú desde pequeña, desde que son pequeños, les enseñas a cosas importantes, les enseñas a delegar, les delegas más bien responsabilidades, ellos cuando crezcan van a ser jóvenes esforzados y valientes que puedan hacer grandes cosas. No van a ser jóvenes temerosos, incapaces de hacer tal o cual cosa porque tú les has infundido ese miedo. Cuando tú delegues algo, les tienes que dar autoridad y tienes que saber que aunque al principio lo hagan mal, tienes que confiar en ellos y tienes que echarles porras y tienes que animarlos para que cuando ellos crezcan estén seguros y aprendan a tomarse de la mano de Dios, aprendan a ser fiel primeramente a Dios. Tal vez ya me desvié un poco, pero bueno, creo que es importante saber todo esto. Ahora, tristemente, cuando nosotros delegamos, sobre todo en la iglesia, lo he visto, o incluso puede pasar también en la casa, le pides a un hijo que haga cierta cosa importante y otro hermano dice, ¿por qué le dices a él y no a mí? O simplemente, ¿por qué siempre me lo pides a mí? O sea, pasa de todo, ¿no? Pero quiero hacer el énfasis de que cuando tú delegas algo a alguien, algo importante, tristemente va a haber gente que se levante en contra tuya por haber tú delegado algo, una responsabilidad importante a alguien. Es algo que va a suceder. ¿Por qué? Porque tristemente reinan los celos, reina la envidia, reina la soberbia. Siempre todos quieren buscar los primeros lugares, siempre todos quieren que el líder ponga sus ojos sobre de ellos y nosotros tenemos que buscar más bien poner siempre nuestra mirada en el Señor. Y si a ti no te escogieron en un puesto que tú querías, no sientas celos y no sientas envidia. Tú enfócate en
lo que Dios te ha dado y dónde te ha puesto, y tú hazlo lo mejor que puedas. Sé diligente en donde Dios te puso y no celes o envidies cosas que Dios les ha dado a otros a través de sus líderes. Quiero que sepas, vamos a leer en el caso de cuando Goliat amenazaba al pueblo de Israel, Isaí, el padre de David, lo manda con sus hermanos eran los guerreros, iban a enfrentar la guerra, y los manda para ver cómo estaban y les lleva comida, les encargó eso. Y al hacer esto, David dejó a esas ovejas, él era el pastor de las ovejas de su padre, se las encargó mientras a otra persona, o sea, le delegó por un tiempo esa responsabilidad de las ovejas a otra persona, a un criado, y fue a atender los asuntos que su padre le estaba pidiendo, en este caso, de ir a ver a sus hermanos que estaban alistados para la guerra, para ver cómo estaban. Y entonces, cuando llega David y empieza a oír a este gigante vociferando, amedrentando, intimidando al pueblo de Israel, David empieza a preguntar, bueno, ¿qué le van a dar al que enfrente a este Goliat, ¿no? Y vean lo que dice Primera de Samuel 17, del 17 al 20. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Por qué se enojó tanto Eliab de ver a David ahí? Yo no sé qué vio Eliab en David. A estas alturas, yo estoy segura que tuvo envidia de David, porque si se acuerdan, David ya había sido ungido por el profeta Samuel cuando Isaí los desfiló y Samuel le dijo, oye, pues no es ninguno de estos. ¿No tienes otro? Ah, sí, el que está detrás de las ovejas. Entonces dijo, pues no nos vamos a sentar hasta que lo traigan. Y entonces es cuando unge con un cuerno de aceite a David como el nuevo rey. Seguramente Eliab lo vio y seguramente ha de haber dicho, bueno, ¿y por qué este y no yo? Si yo soy el primogénito, si yo soy aquí, ¿no? El mero mero. Sin embargo, vemos que también le reclama que por qué dejó esas pocas ovejas. ¿Dónde quería Eliab que estuviera David? Él quería que siguiera siendo el pastorcito de ovejas y que no hiciera nada más. Él sentía celos de David, porque a estas alturas él ya sabía que David había sido ungido como el nuevo rey sobre Israel. Entonces se van a levantar personas que te tengan celos, que te tengan envidia si te escogieron a ti. Pero ¿sabes qué? Tú haz lo que te tengas que hacer, lo que tengas que hacer, y si tú como líder ves que se levanten en contra tuya por haber escogido a ciertas personas, cotízalo, es algo normal, va a suceder, pero no por eso te sientas mal, porque es normal. Tú sigue ayudando y apoyando, enseñando, guiando al que Dios te guió poner sobre cierta carga, área o encomienda. En segundo lugar, algo que tenemos que cotizar también es que nosotros le pertenecemos a Dios y tenemos que saber que al pertenecerle a Dios,
Dios nos va a poner en donde quiera Él y no donde nosotros queramos. Y a veces, cuando nosotros delegamos cosas, como les decía, que nosotros tenemos que hacer. Lo vimos con Saúl. Saúl era un hombre que empezó a delegar lo de la guerra, lo de ir a la guerra se lo delegó a David, cuando que él era el responsable de ir. Entonces tenemos que saber que nosotros no somos dueños de nuestros actos y todo lo que hagamos que sea para agradar a Dios. Y si Dios nos pide hacer cierta cosa, tenemos que hacerla nosotros y no delegársela a otra persona. Por último y rápidamente, porque ya se nos fue el tiempo, solo lo voy a mencionar. Jesús a nosotros nos delegó dos cosas muy importantes. Lo primero que nos delegó es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es lo primero que nos delegó. Pero también nos delegó el ir a todas las naciones y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque tú estás aquí con un propósito. No estás aquí por accidente, no estás aquí por casualidad. Si tú sigues con vida es porque hay un gran propósito en tu vida y ese propósito seguramente es el que sigas preparando discípulos, es el que sigas evangelizando y hablándoles de Cristo a los demás. Y bueno, aquí terminamos esta lección. Entonces, de tarea, las que tengan el libro, contesten el cuestionario para que puedan leer toda la lección completa. Hay cosas que por falta de tiempo yo ya no pude checar y ver con ustedes, pero es importante que aprendamos a delegar. Yo espero que haya sido de bendición esto y bueno, vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te ruego que tú nos enseñes a delegar de la manera correcta. Ayúdanos a delegar lo que tengamos que delegar y si hemos delegado cosas que nosotros tenemos que hacer y que no debimos delegar, yo te ruego que tú nos lo muestres. Padre Celestial, yo sé que hay muchas mujeres que están cargando con cosas muy pesadas, muy difíciles de cargar. Yo te ruego que las ayudes, que les enseñes a delegar cosas, pero que sepan realmente qué cosas deben de delegarle, en este caso a sus hijos. Te ruego también que las que tienen cierto liderazgo en sus trabajos, que aprendan ellas también a delegar de la manera correcta. Perdónanos, Señor, si hemos pensado que nosotros podemos hacer mejor las cosas y no hemos querido delegar ciertas cosas. Perdónanos, no queremos tener orgullo, no queremos tener soberbia, no queremos creernos indispensables, porque a final de cuentas tú escoges a los que tú quieres, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Tú examina nuestro corazón y ve si hay algo que a ti no te agrada, muéstranos y ayúdanos, Señor, en todo momento, en todo lo que emprendamos, en toda decisión difícil que tengamos que tomar. Gracias por este tiempo y en tu nombre oramos. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación